¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de 24 horas? Acá este nuevo segmento, en este nuevo espacio, Descifrando Gaza, en donde estaremos, por cierto, dando las claves, el contexto para entender lo que está pasando en Oriente Medio y, por cierto, con los mejores especialistas y conocedores de este conflicto. Un programa que estaremos periódicamente transmitiendo y, por cierto, a través de nuestras plataformas digitales. Nos acompaña a continuación, Gabriel Ventajal, quien está en Jerusalén en este momento, es experto en Medio Oriente y, por cierto, también testigo de muchos de los acontecimientos que con el correr de los años han estado marcando estas complejidades, por cierto, que se han visto entre el Estado de Israel y también los territorios palestinos. Gabriel, muy buenas tardes. Un placer. Gabriel, quiero partir contigo primero haciendo una rápida cronología de lo que ha sido hasta ahora el inicio de este conflicto en particular. Ya es una guerra, ¿no? Desde los bombardeos de hace 2 sábados hasta el día de hoy. Eh, por lo visto, el evento se planificó con por lo menos 2 años de antelación, en donde conceptualmente el Estado de Israel se sentía especialmente seguro, quizás exageradamente seguro, y creía que con una valla de seguridad, con sensores muy desarrollados y tecnológicos, y una pared en el interior del suelo para evitar que túneles se acercasen hacia la frontera, eso era suficiente para amedrentar al lado del Hamas. Por lo visto fue una evaluación equivocada, porque el Hamas de todas formas consideró que la sociedad israelí estaba suficientemente dividida como para poder emprender este ataque contra civiles israelíes. Lo hizo a través de simplemente derribar la valla de seguridad, lanzarse con 2.000 personas y con ala deltas desde el aire superar la valla y mientras caían ir disparando. O sea, ese fue el ataque del 7 de octubre. Lo que ocurrió en la primera etapa fue que el ejército israelí rastrilló los 22 poblados alrededor de la franja para asegurarse que los que habían penetrado, infiltrado, no produciesen más víctimas mortales. Entonces, en la primera etapa vemos un intento de Israel de reconquistar la zona ocupada por el Hamas dentro de la frontera de Israel, entre Israel y la Franja de Gaza. Paralelamente, el Hamas utilizó el disparo de 5.000 cohetes para, primero, distraer la atención de Israel, que piensen que era simplemente otro evento más, y además para seguir provocando que la población civil esté hacia la defensiva. La aviación israelí fue la primera que respondió y las que hasta el día de hoy sigue atacando por el aire 2.000-2.500 objetivos del Hamas, y ahora se prepara una incursión terrestre tras la formación de un gobierno de unidad nacional dentro de Israel en pos de la guerra y gozando del apoyo significativo de la administración Biden. Gabriel, ¿cuál era el estado de la situación de las relaciones entre Israel y Hamas antes de este ataque? Te lo pregunto porque hay una dependencia de Gaza económica, hay una dependencia desde el punto de vista de bienes y servicios. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo los días previos al ataque? Bueno, la Franja de Gaza y el Hamas reciben de forma sistemática dinero, 20 a 25 millones de dólares por mes, de su principal financista, que es el Reino de Qatar. Entonces, Qatar es el principal financista del grupo terrorista Hamas. Pero además, el Hamas, durante los últimos 5 meses, llegó a una especie de acuerdo tácito con Israel para la entrada de 20.000 trabajadores palestinos de la Franja de Gaza que entrasen a trabajar cada día a Israel y volviesen para así aumentar los ingresos de la población civil, bajo la lógica israelí de que si eso ocurría, se reducía la posibilidad de un ataque violento, porque ¿quién ataca cuando come bien? Mientras que todo esto ocurre, el 10% del agua que recibe la Franja de Gaza se la entrega a Israel. Y más o menos el 25% de la electricidad también se la da a Israel. Y como no pagan las cuentas de la electricidad que le pasa a Israel, se va acumulando una deuda que hasta el día de hoy llega a 500 millones de dólares. Fuera de eso, en las mejores épocas comerciales circulaban unos 48.000 camiones por mes entre Israel y la Franja de Gaza, y hay algunas cosas que el comercio es cotidiano, ya sea verduras, frutas y demás, o textiles.
en donde Israel envía las telas y los moldes y los palestinos de Gaza retornan los productos ya terminados. Gabriel, y del punto de vista también de lo que es Hamas. Entendemos que esto parte del año 87 como un grupo nacionalista, como una escisión palestina que toma distancia de la OLP, de Al-Fatah, pero esto también hay quienes plantean que en las condiciones en las cuales está Gaza, con todos los accesos controlados, con la densidad de la población y una serie de situaciones humanitarias, finalmente esto habría sido un incentivo para que Gaza actuase. Primero, ¿qué es lo que entiendes tú por Hamas? Y posteriormente también, si nos pudieses dar algunas claves de las razones que tuviese Hamas para actuar en esta ocasión. Lamentablemente, en América Latina se analiza el Medio Oriente muchas veces traduciendo los fenómenos al idioma que la gente le sienta cómodo o que la gente cree o que entiende. Entonces, de forma natural, entendemos y justificamos muchas de las acciones diciendo que se trata por un tema social, un tema económico, un tema político o territorial. De hecho, el conflicto muchas veces palestino-israelí se explica como que es un conflicto por ocupación, y es una visión bastante primitiva. Yo no conozco ningún especialista de renombre, de esos que los servicios de inteligencia piden consejos, o de esos que venden cientos de libros, que te va a decir algo así. El conflicto es mucho más grave. Si fuese por ocupación, entonces, ¿cómo se justifica los atentados desde la Franja de Gaza si no hay ningún tipo de ocupación y ningún tipo de presencia física y militar? Lamentablemente tiene que ver mucho también con el síndrome del espejo. O sea, yo pienso que es por ocupación y pienso que todos piensan igual. Yo soy bueno, pienso que todos son buenos. Yo soy laico, pienso que todos son laicos. El Hamas es un grupo religioso y eso hay que entenderlo. Y la forma de hablar es teológicamente musulmana, radical, no musulmana, radical musulmana. Ellos se quejan no contra Israel específicamente. Tienen más o menos 5 premisas básicas. La premisa número 1 es que todos los valores occidentales, incluso los que hay en Chile, por ejemplo la democracia, son yahilía, son infección de Occidente. Por lo tanto, nosotros queremos eliminar esa infección de Occidente. Dividen el mundo en dos, lo que es Islam y lo que será Islam. Consideran que cristianos y judíos son dhimis, ciudadanos de segunda, que pueden vivir bajo el Islam, pero pagando una jizya y jamás, de ninguna forma, levantando y reconociendo un Estado propio. No aceptan un reino cristiano judío en la tierra santa del Islam. Por eso no aceptan Israel. No es por un tema territorial de 1 kilómetro para acá, 1 kilómetro para allá. Cuarto, no hay valores absolutos y universales en el radicalismo islámico. Por ejemplo, en el cristianismo y en el judaísmo no se puede mentir, o sea, no se puede faltar a la verdad para ti y para nadie. No se puede robar para ti y para nadie. En el radicalismo islámico no se puede robar dentro del Islam, pero si es robar a un no musulmán, se puede si favorece al Islam. Mentir no se puede dentro del Islam, pero mentir hacia afuera se puede si favorece al Islam. Así piensa un radical islámico. Y por último, piensa que todo lo que hizo Mahoma es perfecto, todo lo que dijo y todo lo que hizo. Y por lo tanto, van a imitar al pie de la letra, si es posible, la conducta de Mahoma. Por ejemplo, degollar a bebés. ¿Por qué lo hacen? Porque en el año 629 Mahoma degolla a 1000 judíos en el oasis de Khaybar. Y por eso los radicales islámicos gritan todo el tiempo Khaybar, Khaybar al-Yehud, que significa el Khaybar es lo que se merecen los judíos. Esa es la premisa básica de lo que piensa ideológicamente. Ahora, ¿cuándo surge? Surgen de los hermanos musulmanes, del año 1928. Y los hermanos musulmanes se quejan de la invasión francesa e inglesa y se preguntan cómo puede ser que estamos tan sometidos a los cristianos. Y la respuesta que se dan a sí mismos es que lo hacen, que tienen que volver a ese Islam de la época de Mahoma para volver a ser imperio. Y por lo tanto hay que expandir la pureza del Islam, según el siglo VII, a través de la dawa, de la acción social, y a través de la yihad, de la fuerza física. O sea, hagamos educación, proselitismo, y compremos corazones y después pasamos a la fuerza física cuando veamos oportuno. La pobreza y la falta de organización de los palestinos es un caldo de cultivo para que todas las organizaciones de agua del Hamas Gabriel, penetren, compren gente, ¿ok? Ahora, los hermanos musulmanes es la cuna del Hamas. En el año 87 comienza la primera intifada y ahí surge
el movimiento que se va de los hermanos musulmanes pasa una fase violenta, o sea, de la yihad, y se conoce como partido de la oposición y de la resistencia, o en árabe, efervescencia, Hamas. En otras palabras, son los hermanos musulmanes en una fase violenta. Gabriel, pero tú dabas ahí un punto importante, hablabas de la pobreza muchas veces del mundo palestino. En ese sentido, ¿no será esto también un incentivo a la población para seguir a Hamas? Allí también te pregunto, ¿qué responsabilidad pudiese tener Israel desde el punto de vista de ser el vecino de Gaza respecto de que Hamas tenga un nivel de adhesión y que permita en este caso controlar Gaza? Mira, primero que el principal culpable en general es la evolución del Islam en su versión radical. O sea, ese es el principal, la principal razón por la cual llegamos a no solamente Hamas, a Al-Qaeda, a ISIS, a Hezbollah. Es un fenómeno interno que tiene que ver con su relación hacia el mundo occidental. Eso primero. Ahora, las políticas de Israel pueden haber influido, por supuesto que sí, por supuesto. En los años 80 las dejó actuar la Dawa sin ningún tipo de impedimento hasta que pasaba una fase violenta. ¿Y es que acaso Estados Unidos en los años 80 no ayudó a los talibanes? Entonces demuestra un desconocimiento total con respecto a los peligros del Islam. Pero voy a ser más certero en este aspecto. En América Latina ocurre lo mismo. Cuando Hezbollah lava 400 millones de dólares de los narcos en América Latina y cuando se permite el paso de chiitas por nuestro continente portando un pasaporte venezolano y cuando en algunos lugares se levantan centros comunitarios chiitas financiados por Irán, ¿qué hacen los gobiernos de América Latina? Entonces también, ¿qué mea culpa se hacen para permitir el crecimiento de algo que por ahora está en pañales relativamente, pero que les puede explotar en la cara también a los países de América Hispana? Gabriel, y en ese sentido, ¿qué análisis tienes tú del factor interno previo a este combate, a esto que está ocurriendo? Veíamos a Netanyahu, al menos por la prensa internacional, muy debilitado, muy cuestionado por su reforma judicial y al mismo tiempo dificultades, ¿cierto?, para lograr cierto nivel de unidad nacional dentro del país, algunos cuestionamientos por corrupción. ¿Qué es lo que piensa respecto de eso? ¿Qué es lo que se puede entender de lo que ahí estaba ocurriendo? Yo te dije que todo radical islámico considera que lo que hizo Mahoma es perfecto, ¿estamos de acuerdo? Año 628, Mahoma quiere conquistar su ciudad, la Meca, frente a su tribu, la tribu de Quraysh. Llega a conquistarla si se da cuenta que es imposible, son 10 contra 1, va a perder. Les propone un acuerdo, el acuerdo de la Udna de Hudaybiyah, y les dice, durante 9 meses, perdón, 9 años, 9 meses y 9 días, no los voy a atacar. 10 años. Al segundo año viola el acuerdo. Conquista la Meca. Le preguntan, ¿has mentido? Se puede mentir si favorece al Islam. ¿Has violado el acuerdo? Se puede violar si favorece al Islam. ¿Está bien? Eso se llama la Utna de Hudaybiyah. Cuando un radical que copia la conducta de Mahoma ve que el lado opositor es más fuerte, puede acceder a una Utna, a una tregua, y la puede violar si le conviene. Ahora yo te pregunto esto, si tú eres el líder del Hamas y ves que Netanyahu y la oposición se matan a golpes y que su espíritu y su unidad es endeble y que todo el mundo es criticado y que hay manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país, ¿tú qué crees y qué piensas que vive tu opositor? ¿Que está viviendo una época de debilidad o una época de fortaleza? Te lo respondo. El Hamas consideraba que Israel estaba débil y lo mismo piensa Hezbollah. Y por lo tanto, esto fue una especie de condensador o acelerador, para ser más exactos, de lo que vimos. O sea, Netanyahu no estaba pasando por un momento de fortaleza y una de las soluciones que tomó es crear un gobierno de unidad nacional tras el ataque, cosa de transmitir una unidad interna para salir a un combate terrestre contra el Hamas en Gaza. Gabriel, hay quienes plantean que este gobierno, el de Netanyahu, es probablemente uno de los más nacionalistas o más de ultra que ha tenido Israel. En ese sentido, eso también pudiese ser un factor decisivo, por ejemplo, con las relaciones en Jerusalén, en los sitios sagrados, eso también podría haber sido un incentivo para
el sector opositor en este caso, que es Hamas? No tengo la menor duda que es el gobierno más de derecha de la historia de Israel y especialmente contiene ciertos ministros que les gusta y aman hacer declaraciones rimbombantes que aunque después no se cumplan, no favorecen en nada la coexistencia o no evitan todo tipo de actos que provocan, como por ejemplo, si el ministro de Seguridad Interna anuncia que va a visitar a los gritos el Monte del Templo y lo hace a propósito, mostrando que el dominio es de los judíos, cuando el Monte del Templo es un lugar que los judíos pueden visitar pero no pueden rezar. Esa es la política de Israel. Se puede visitar, no se puede rezar a propósito para evitar un conflicto religioso, a sabiendas que para el Hamas sí es un conflicto religioso. Entonces, ese tipo de actitudes no favorecen, y el gobierno actual no favorece tampoco la posibilidad de dialogar con la oposición con este formato. Por otro lado, la oposición y parte de la oposición central rechazó formar gobierno con Netanyahu. Por lo tanto, no le quedaba mucha alternativa que irse hacia la derecha. Gabriel, y por último, ¿en qué pie quedan los procesos de normalización diplomática de Israel con otros países de la región? Por ejemplo, este acuerdo que se iba a suscribir con Arabia Saudita y que ya sabemos ha sido congelado. Yo te lo voy a decir de forma clarísima. El tiempo juega en contra de los palestinos. El tiempo juega en contra de los palestinos. Israel se ha transformado en una potencia militar seria a pesar de lo que ha ocurrido. Tiene ciertos sectores de la defensa que son muy superiores a muchos otros países, pero para poder pagar ese poder militar, tú tienes que tener una potencia económica para poder pagar esos gastos y además que la población viva en un nivel de vida bueno. Hoy un israelí promedio recibe de sueldos, promedio, $56.000 al año. Tienes que ser además una potencia política, o sea que lo que tú digas, el mundo preferentemente occidental democrático escuche, y por último una potencia moral. Si tú eres potencia militar y económica, por ejemplo, y política, los países de alrededor te buscan. Y cuando vivimos una época en donde todo el mundo tiene miedo de Irán porque se acerca una bomba nuclear, y además cuando vivimos una época post-petrolera, los países sunitas no radicales o los países sunitas moderados buscan el acercamiento hacia el Estado de Israel. Los puede ayudar en un montón de cosas, desde temas de seguridad para impedir que Irán siga avanzando, o bien en temas económicos, o bien, por ejemplo, en desalinización de agua, como lo necesita Omán. Este proceso no va a cambiar. Y por eso digo que los países árabes sunitas se van a acercar a Israel de todas formas. Esto que pasó ahora va a posponer quizás unas semanas o meses un pacto de paz con Arabia Saudita que va a ocurrir. Entonces la pregunta es, ¿y por qué dijiste que el tiempo juega en contra de los palestinos? Porque el Medio Oriente está harto de la dirigencia palestina. Harto. Yo escucho un montonazo de líderes árabes diciendo claramente que los palestinos rechazan todo acuerdo de paz que se les ha ofrecido y que además malgastan el dinero de las donaciones que le dan los árabes. Y por eso digo que sería bueno un liderazgo palestino que acepte, por ejemplo, el plan Olmert, que le daba el 100% del territorio para la creación de un Estado palestino. Yo, como Gabriel, estoy a favor sin duda de un Estado palestino y espero poder verlo durante mi vida, que sea cercano, igual que un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Gabriel, se me quedó en el tintero también ahora para ir finalizando. Una relatora de Naciones Unidas planteó que con la situación actual podría repetirse una Nakba. Tú sabes perfectamente a qué hace referencia este concepto. Eh, Más de 1 millón de palestinos desplazados del norte de Gaza hacia la frontera con Egipto. ¿Tú ves que eso pudiese ser una amenaza de una nueva Nakba en términos del desastre que fue para ellos, los palestinos, el traslado masivo de su población? Egipto no quiere recibir a sus hermanos árabes palestinos. E Israel no va a aceptar una población palestina más y menos de la Franja de Gaza. Los palestinos de Gaza van a quedarse en Gaza. Y por otro lado, si nosotros vemos lo que ocurrió en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza,
podemos también entender qué hubiese sucedido a propós Nakba del 48 si los judíos hubiesen sido derrotados en la guerra de independencia. Porque la guerra de independencia, una de las razones por las cuales la dirigencia palestina instó a sus propios pobladores a irse de la zona de combate, era porque querían hacerle a los judíos ciertas cosas que vimos en la frontera con la Franja de Gaza. Entonces, ¿cómo no vas a huir de una zona de combate si tú crees que los judíos te van a hacer lo que tú le hubieses hecho a los judíos si hubieses podido? Entonces, evidentemente hay miedo a la guerra. Fíjate nomás para terminar, el Hamas ha demostrado que durante años quería eliminar al pueblo judío, tenía el deseo, pero no tenía los medios. Cuando tiraron la valla de seguridad durante unas horas tuvieron los medios. Y fíjate lo que hicieron. En cambio, el Estado de Israel tiene los medios para poder hacerlo y no tiene el deseo. Unos tienen el deseo y no cuentan con los medios jamás, y otros tienen los medios y no tienen el deseo. Y por lo tanto, cuanto menos víctimas civiles inocentes sufra el pueblo palestino, va a ser mejor para una convivencia futura. Vienen las palabras de Gabriel Bentajal, periodista también, colega israelí, especialista en Medio Oriente. Agradecemos tu tiempo y de ser necesario más adelante nos gustaría poder retomar el contacto. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Y bien, con estas palabras despedimos a nuestro primer entrevistado. La intención de este espacio es mostrar la mayor cantidad de versiones posibles sobre el conflicto. Por cierto, hay distintas visiones al respecto. En nuestra siguiente sección vamos a tomar contacto también con un especialista del Centro de Estudios Árabes. Ya vamos a tomar contacto con él, pero mientras tanto los dejamos con algunas imágenes que han marcado sin duda esta etapa del conflicto. Y bien, después de ver estas imágenes, por cierto, impactantes de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, continuamos con este espacio con nuestro siguiente entrevistado. Ya está junto a nosotros Ricardo Marzuca. Él es historiador académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, Pavirot. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ricardo, para dar contexto a esto, yo creo que primero hay que situar a la gente y explicarle qué es lo que es Gaza o qué es la Franja de Gaza, y luego también qué es Hamas en relación con el pueblo palestino, que una parte importante está hoy día viviendo en ese territorio, también en Cisjordania, y otra parte también significativa en campos de refugiados o la diáspora en distintos países del mundo. Ujú. Si nos pudieses dar ese contexto. Y bueno, la Franja de Gaza, así como la margen occidental del Jordano, denominada Cisjordania también, corresponden al 22% de la Palestina histórica, ¿no? Que es la que partió una resolución de Naciones Unidas, que es la 181, del 29 de noviembre de 1947, donde eh, después de que Palestina había estado bajo mandato británico, ¿no es cierto? Y un mandato que había facilitado, ¿no es cierto?, la colonización por parte del movimiento sionista del territorio palestino, se produce, ¿no es cierto?, la partición, la creación del Estado de Israel. No se crea el Estado palestino, producto, ¿no es cierto?, de una expansión de carácter colonial por parte del movimiento sionista, ¿no? Esta suerte de limpieza étnica que comienza en 1948 ha sido acreditada por la historiografía palestina, pero no solamente por la historiografía palestina, sino que por la historiografía o los llamados nuevos historiadores israelíes, Poirot, que es una nueva corriente y una nueva generación de historiadores israelíes que nace en la década de los 80, ¿no? Después de que Israel invade el sur del Líbano, sitia Beirut, se producen las famosas
masacres de la población civil palestina, ¿no? De Sabra y Shatila, donde entre 3.000 y 5.000 civiles palestinos fueron asesinados por una milicia de extrema derecha libanesa en connivencia con el ejército israelí, y después se produce la primera intifada palestina de las piedras, porque recordemos que la Franja de Gaza, como la margen occidental del Jordán, ese 22% fue ocupado por Israel en el conflicto árabe-israelí de 1967, ¿no? Entonces, claro, esta limpieza étnica que comienza en 1948, como digo, ha sido acreditada por los historiadores israelíes, ¿no? Que son de la década del 80. Me refiero a Ilan Pappé, que tiene un texto que se llama La limpieza étnica en Palestina, Avi Ichlaim, Simcha Flapan, Benny Morris, ¿no? Dieron cuenta de que efectivamente en 1948 existió una limpieza étnica, un plan denominado Plan Dalet, que instruido por el primer ministro de Israel cuando se proclama el Estado de Israel, Ben Gurión, mediante el cual, ¿no es cierto?, se pretendía limpiar y absorber la mayor cantidad de territorios más allá de las fronteras establecidas por la Resolución de Naciones Unidas, y que significaba, ¿no es cierto?, ganar la mayor cantidad de territorios con la menor cantidad de población palestina presente, ¿no? Entonces, la Franja de Gaza y la margen occidental del Jordán fueron ocupadas posteriormente, quedaron bajo control, la Franja de Gaza bajo control de Egipto entre 1948 y 1967. La margen occidental del Jordán quedó bajo control de la monarquía jordana, ¿no? Por una suerte de acuerdo entre Israel y entre Ben Gurión y el rey Abdallah en 1948, ¿no? Hay un texto del historiador israelí Avi Ichlaim, ¿no? Que es de esta corriente de los nuevos historiadores israelíes, que se llama Collusion Across the Jordan, colusión a lo largo del Jordán, donde el naciente Estado de Israel con la monarquía jordana se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, para que Jordania no participara en el conflicto de 1948. Entonces, bueno, aquí esto está atravesado por una serie de mitos, ¿no? Pero lo importante es que la Franja de Gaza, ¿no es cierto?, y la margen occidental, desde 1967 en adelante comenzaron a ser colonizadas, ¿no es cierto?, por el Estado de Israel, creando colonias ilegales, porque hay un conjunto de resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 242, la 338, la 2334, que es del 2016, que declara todas las colonias y asentamientos israelíes en esos territorios como colonias ilegales, ¿no? Entonces, claro, el tema que tenemos acá es una extensión por más de 50 años de un proceso de expropiación de tierras, de expulsión de población, de destrucción de aldeas, que ha generado un marco efectivamente, ¿no es cierto?, de violencia estructural en el contexto de los territorios palestinos ocupados, ¿no? Ricardo. Y la Franja de Gaza surgió jamás, a todo esto para tu pregunta, ¿no? Disculpa si me di una vuelta, pero Sí, me está parece bien. que el contexto acá es tremendamente importante, porque si no, no entendemos nada. Si nos vamos a mirar los árboles y no delineamos el bosque, la cosa se hace poco, se nos hace difusa, ¿no? Entonces, claro, jamás es un movimiento que nace en la década de los 80, el 87 fundamentalmente, en el contexto de la primera intifada palestina, ¿no? La primera intifada palestina del 87 es un levantamiento de la población civil palestina de los territorios ocupados. En ese entonces, tanto la margen occidental como la Franja de Gaza, y que fue, ¿no es cierto?, la saturación de la población civil. No participó la OLP, ¿no es cierto?, ni el liderazgo de Yasser Arafat, ni los movimientos palestinos que habían conformado esa estructura. Fue un levantamiento desde los movimientos sociales y desde los trabajadores, los sindicatos, producto del estrangulamiento de la población civil palestina, ¿no? Por la construcción de las colonias ilegales, por los checkpoints, por, ¿no es cierto?, el estrangulamiento de la economía palestina, por lo que efectivamente Poirot, los últimos informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de las ONG israelíes, incluso B'Tselem, han dejado claramente establecido de que Israel desde hace décadas comete
en esos territorios crímenes de lesa humanidad y crimen de apartheid, ¿no? Yo diría que el problema central es el apartheid y bueno, tenemos a Hamas que entra a la escena política palestina sin integrarse a la OLP, ¿no es cierto? En la década de los 80, la segunda mitad de la década de los 80, en el contexto de la intifada, ¿no es cierto?, como parte del fenómeno que se da en el mundo árabe, que es conocido como el Islam político, ¿no? La politización del Islam. Porque una de las preocupaciones cuando uno ve las imágenes y ve las redes es esta suerte de criminalización del Islam, ¿no es cierto?, producto de las acciones de Hamas. Acá, yo ayer estaba viendo en Twitter, en Illinois, ¿no?, un ciudadano norteamericano acuchilló con 26 puñaladas a un niño palestino que iba con su madre. Lo que da cuenta, ¿no es cierto?, de que hay una tremenda responsabilidad en esto de los medios de evitar esta suerte de criminalización del Islam, ¿no? Porque se comienza a exacerbar, ¿no es cierto?, un fenómeno que se viene dando hace varias Ricardo, décadas, que es la islamofobia. Sí, tú, Puirón. Bueno, te quiero tenemos jamás interrumpir muy breve. instalado como un movimiento político que ha tomado, un movimiento político-militar, ¿no es cierto?, que ha tomado el control de la Franja de Gaza después de que Israel evacuara esos territorios de las colonias ilegales que existían en el año, ¿no es cierto?, a principios de los años 2000, 2005, 2006, y que, bueno, efectivamente, jamás toma el control de ese territorio, pero queda sitiada, ¿no? La Franja de Gaza, ¿no?, como lo declararon personeros de Naciones Unidas, es una cárcel al aire libre, ¿no?, con más de 2 millones de habitantes, en un territorio exiguo, ¿no?, que está sitiado y que ha estado sitiada por más de 16 años por cielo, por tierra y por mar, ¿no es cierto? Mientras que, producto de los acuerdos de Oslo, entre 1993 y 1995, en la margen occidental del Jordán o Cisjordania se instala, ¿no es cierto?, una autoridad nacional palestina que, bueno, que no tiene autoridad porque quien entra o sale de esos territorios lo decide el Estado de Israel, ¿no? Han seguido creciendo los asentamientos, los acuerdos de Oslo no llegaron a buen puerto por razones que podríamos efectivamente abordar, ¿no? Ese es como el Ricardo, contexto. tú hiciste un recorrido bien completo, pero me gustaría preguntarte puntualmente tú hablaste en este caso de limpieza étnica, que es un concepto que ha vuelto a utilizar una relatora de Naciones Unidas a propósito de la Nakba. Entonces me quiero detener puntualmente en lo que ocurre el año 1948 con la primera guerra árabe-israelí y qué es lo que entiende el mundo árabe o el mundo palestino por Nakba y por qué, según interpreto de lo que dice esta relatora, podría repetirse con lo que está ocurriendo en Gaza. Mm. Sí, claro. Bueno, la historiografía palestina, particularmente un historiador sirio, ¿no es cierto?, que es Suraik, denominó a lo que ocurrió en 1948 en Palestina la Nakba, ¿no? La palabra Nakba significa catástrofe. Originalmente la historiografía palestina ha denominado Nakba a justamente la catástrofe porque Palestina desaparece del mapa, ¿no? Y no solamente Palestina desaparece del mapa, sino que más de 500 aldeas palestinas fueron destruidas, ¿no? La población palestina fue expulsada. Parte importante de la población que vive hoy en día en Gaza, Poirot, es población palestina expulsada por las fuerzas israelíes en 1948, ¿no es cierto? Entonces, claro, la Nakba es esa catástrofe que ocurre efectivamente ese año, sometida, ¿no es cierto?, por justamente este plan Dalet que los registros revelados, ¿no es cierto?, y desclasificados oficiales israelíes y analizados por los historiadores, los nuevos historiadores israelíes, dieron cuenta que efectivamente la historiografía palestina tenía razón, ¿no? De que, porque el discurso oficial israelí planteaba de que la población palestina había huido, llamada por los ejércitos árabes para que, ¿no es cierto?, entraran ellos. Pero efectivamente la historiografía israelí misma ha dado cuenta de que la Nakba como expulsión de palestinos, más de 750.000 palestinos fueron expulsados, más de 500 aldeas fueron destruidas, sus nombres fueron cambiados, ¿no? Hay una suerte de desarabización total de buena parte del territorio palestino
Y la otra elaboración importante que hay que plantear, Poirot, en este fenómeno, ¿no es cierto?, que el mismo historiador Ilan Pappé ha denominado en un texto que ya tiene alguna década, la limpieza étnica en Palestina, es que el concepto de Nakba ha ido evolucionando, ¿no? Ya no solamente hace referencia a lo que ocurrió en 1948, sino que hace referencia fundamentalmente a un proceso que se inicia bajo el mandato británico y que continúa hasta el día de hoy y que tiene que ver con un proceso permanente de expulsión, ¿no es cierto?, sistemática. Hay un sociólogo israelí que se llama Baruch Kimmerlin que a propósito de la segunda intifada palestina del año 2000 escribió un texto que se llama Politicidio, la guerra de Ariel Sharon, que fue primer ministro de Israel a partir del 2000, 2001, digamos, ¿no? En que plantea que Israel estaba llevando a cabo lo que él denominó una suerte de exterminio a fuego lento, ¿no? Entonces hay un conjunto de antecedentes tremendamente importantes que dan cuenta de que esta limpieza étnica es un proceso continuo, ¿no? De que lo plantea muy claramente también, estoy citando fuentes israelíes para, ¿no es cierto?, para dar cuenta que Ricardo. efectivamente no es solamente una visión desde la perspectiva palestina. Tania Reinhardt, en un texto que se llama Israel-Palestina, cómo acabar con el conflicto, cuando analiza los acuerdos de Oslo, plantea que los acuerdos de Oslo fueron una suerte de trampa, ¿no?, para perpetuar la ocupación y la colonización de los territorios palestinos, porque básicamente toda la clase política israelí había sido formada en la idea de redención de la tierra, entre comillas, ¿no? La idea de que los palestinos que viven en ese territorio son extranjeros, ¿no?, que la tierra, entre comillas, el Eretz Israel, ¿no es cierto?, es el territorio completo, que es el que mostró Poirot hace pocos días Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, y nadie dijo absolutamente nada, y mostró un mapa del Próximo Oriente, donde la totalidad de la Palestina histórica pasa a ser el Estado de Israel, ¿no? Entonces, hay antecedentes claros y rotundos, ¿no?, de que esto ha sido un proceso continuo, ¿no? Y de que lo que pretende efectivamente hoy en día el gobierno israelí, ¿no?, como respuesta a los ataques de Hamas, ¿no es cierto?, que podemos criticar absolutamente cuando hay pérdida de vidas civiles, ahí no tenemos que perdernos, es que efectivamente, ¿no es cierto?, no se puede destruir una ciudad completa como la Franja de Gaza, toda la zona de la Franja de Gaza, y expulsar a 2 millones de Ricardo, habitantes para hacerse el territorio y anexarlo de acuerdo al mapa que mostró Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ricardo, Poirot, por favor. en ese sentido, preguntarte también si es que con estas acciones, con lo que está ocurriendo con la guerra y con los ataques que se están dando desde Israel en respuesta primeramente a la acción de Hamas, ¿en qué pie queda la solución de dos estados? Hace un rato yo estaba con otro entrevistado israelí que él decía, me gustaría ver en vida esa situación, me gustaría ver dos estados, un estado árabe y un estado israelí. Retrocede, se pierde legitimidad o más bien hay quienes plantean que esto nuevamente vuelve a poner los ojos del mundo sobre Palestina. ¿En qué pie queda eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo muy complejo, lo veo hace ya más desde los acuerdos de Oslo en adelante, el tema se ha ido complejizando, eh, porque Israel ha llevado a cabo una política de hechos consumados, ¿no? ¿A qué me refiero con los hechos consumados? Te pongo el siguiente dato duro. En 1995, cuando se firman los acuerdos de Oslo, que fue un marco para la paz, no un acuerdo de paz definitivo, los temas relevantes quedaron para ser negociados directamente entre las partes. El tema de Jerusalén Oriental, que los palestinos, ¿no es cierto?, reclaman para la capital de su estado. El tema del retorno de los refugiados palestinos, que hay una resolución de Naciones Unidas, que es la 194, que establece el derecho de los refugiados palestinos al retorno. El tema de los asentamientos, colonias ilegales israelíes en los territorios palestinos. Y el tema de las fronteras entre ambos estados, ¿no? El año 95 habían 200.000 colonos ilegales en los territorios palestinos. Hoy hay 700.000 colonos ilegales en los territorios palestinos, ¿no? Entonces, mientras se conversaba y se dialogaba por la paz, la política, ¿no es cierto?, de los gobernantes de Israel ha sido una política de hechos consumados que ha tirado
al suelo, ¿no es cierto?, ha sepultado de alguna manera la posibilidad de dos estados en la medida, ¿no es cierto?, en que ese 22%, que es la Franja de Gaza y la margen occidental del Jordán, que además son territorios discontinuos, no permite, ¿no es cierto?, la creación de un Estado palestino que sea sustentable, que sea efectivamente, que tenga efectiva soberanía, ¿no? Porque ya Israel se ha ido anexando, de hecho, parte importante de la margen occidental del Jordán, ¿no? Entonces, claro, la tesis de los dos estados podría aplicarse, basta con aplicar el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, ¿no? La margen occidental del Jordán y la Franja de Gaza como territorio para un Estado palestino, que es lo que la OLP y la parte palestina aceptó en los llamados acuerdos de Oslo, pero Israel ha ido socavando paulatina, sistemáticamente esa posibilidad. Entonces, como tú bien dices, ¿no? Pareciera ser que el tema se ha puesto nuevamente en el tapete y que, ¿no es cierto?, los graves acontecimientos que estamos presenciando ponen nuevamente en la agenda internacional el tema de Palestina, que está absolutamente relegado a un segundo plano. Entonces, a mí me encantaría, ¿no es cierto? Y creo que hay partes de la sociedad israelí que están abiertas a la coexistencia, a la convivencia. Hay un 20% de población que Israel llama árabes israelíes, que son palestinos que viven dentro de Israel, pero que están sometidos y excluidos a una situación de apartheid. Entonces, aquí tenemos dos problemas: una limpieza étnica, una colonización permanente y una situación de apartheid, ¿no? Porque la otra solución que lo han planteado intelectuales israelíes, que lo planteó el intelectual palestino Edward Said, que armó, ¿no es cierto?, esta orquesta entre jóvenes palestinos israelíes con Daniel Barenboim, ¿no es cierto?, apuntaban a que la posibilidad de que se creara de que hubiese un solo Estado binacional, donde palestinos e israelíes convivieran en igualdad de derechos, ¿no? En una suerte de Estado binacional o una figura que diera cabida a que todos convivieran en el mismo Ricardo. espacio con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero mientras haya una situación de apartheid, cualquiera de las dos soluciones, Poirot, son tremendamente dificultosas de llevar al terreno. Ricardo, finalmente me gustaría preguntarte con este escenario que tú describes, las motivaciones de Hamas y preguntarte si detrás de estas motivaciones pudiese haber injerencia de otros países de la región. Se ha planteado la posibilidad de la intervención o colaboración de Hezbollah en el Líbano o de Irán propiamente tal. Si nos pudieses también esbozar alguna hipótesis que tú manejes en este momento. Bueno, hay una. A ver, yo no tengo antecedentes ni elementos concretos para dar prueba, digamos, o poder afirmar de que hay un apoyo a Irán, a Hamas o el tema de Hezbollah, digamos, que está en el sur del Líbano. Claro, lo que pasa es que Israel en un periodo determinado ocupó el sur del Líbano, ¿no? Entró en enfrentamiento con el movimiento islamista Hezbollah en esa zona. Entonces, claro, hay un conflicto latente ahí, ¿no?, en la zona sur del Líbano. Y por otra parte, está Hamas, ¿no es cierto?, instalado en la Franja de Gaza y lleva a cabo una serie de acciones contra Israel, ¿no es cierto?, desde la Franja de Gaza, ¿no? Recordemos que además Israel ha atacado sistemáticamente y bombardeado sistemáticamente por varias, ¿no es cierto?, por varios años, ¿no es cierto?, la Franja de Gaza, 2006, 2008, 2012, 14, 2021 han sido la última. O sea, hay una. Y por otro lado, me parece que, claro, hay una lucha hegemónica por distintas potencias regionales, ¿no? En ese caso, Israel e Irán están en competencia de alguna manera por la hegemonía regional, y en ese contexto, ¿no es cierto?, por las intervenciones que uno ve en los medios de comunicación de la dirigencia iraní, pareciera ser, digamos, de que Irán está tratando de hacer contrapeso, digamos, a Israel en la zona, y efectivamente, algunos hablan de que efectivamente existe una suerte de eje de la resistencia, digamos, ¿no?, y que estaría conformado por Irán, por Siria, digamos, liderada por Bashar al-Assad, por Hezbollah y por Hamas, ¿no? Pero claro, son actores estatales y actores de estos movimientos que actúan, digamos, en la región, pero que por lo menos a mí no me consta que haya efectivamente, ¿no es cierto?, una alianza
efectiva, digamos, ¿no? Claro, a veces confluyen los actores porque tienen posturas estratégicas, digamos, que de alguna manera apuntan en la misma dirección, digamos, ¿no? Pero no tengo antecedentes como para poder afirmar de que efectivamente esa alianza existe, ¿no? En algún momento ha habido incluso también tensiones entre Irán y los movimientos palestinos, ¿no? Entonces, eso queda, digamos, a ver cómo se van desencadenando los hechos, Poirot, ¿no? Pero yo creo que lo importante para redondear ¿sí? es esta situación de larga data, digamos, donde hay un proceso de limpieza étnica, de colonización, donde efectivamente, digamos, Israel no ha permitido y no ha colaborado ni ha sentado las bases para la creación de un Estado palestino y una convivencia, ¿no? Israel se ha enfocado en normalizar relaciones con algunos estados árabes, pero de manera de aislar la cuestión palestina, no de abordar efectivamente la cuestión palestina, ¿no? Para que ambos pueblos puedan convivir en paz, ¿no es cierto?, con igualdad de derechos y de deberes, y se pueda crear un ambiente regional que efectivamente facilite la vida de todos los pueblos y los estados que están situados en esa zona, ¿no? Bien, ahí las palabras de Ricardo Marzuca, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Agradecemos tu tiempo y de ser necesario más adelante poder tomar nuevamente contacto para abordar este y otros temas del conflicto. Que estés muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Pablito. Un gusto poder participar y colaborar en aportar con análisis e información, ¿no? Y felicitaciones por el programa, me parece que es importante, es una iniciativa excelente, digamos, en la medida en que se pueden contrastar visiones y puntos de vista y eso enriquece, digamos, una información efectivamente más simétrica, más equitativa y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Que es lo importante. Así que gracias, ¿no? Y felicitaciones nuevamente. Así es, y por cierto, la invitación, terminando ya este espacio de Descifrando Gaza, es a que sigan informándose a través de Televisión Nacional de Chile, 24 horas y las distintas plataformas que disponemos para conocimiento de lo que está ocurriendo en este caso en otro extremo del mundo y que sin duda ha generado una gran conmoción. Que tengan todos muy buenas tardes y estaremos prontamente en contacto.